ustedes como estudio empezaron hace un poco más de 10 años, ¿no? Juntos, como... Sí. Ahí empezaron también el trabajo en editoriales o viene independiente, ya han trabajado ustedes con editoriales. ¿Cuál fue el primer trabajo que hicieron de diseño? Nosotros hace más o menos 12 años que trabajamos juntos, que tenemos el estudio en conjunto, pero antes de eso cada uno tenía su profesión por otro lado. O sea, Cali tenía su estudio con un socio, y yo trabajaba en una productora de tele. Y después, por las vueltas de la vida, empezamos a trabajar juntos, que empezamos con un trabajo, con un proyecto que no tenía el libro como protagonista en sí, pero era un proyecto audiovisual, que era un trabajo para el canal Encuentro, donde se trabajaba para lengua y literatura. Al principio del Encuentro se trabajaba mucho para reforzar las escuelas rurales, entonces se trabajaba, era una serie de capítulos, de 25 capítulos, donde nosotros ilustrábamos fragmentos de cuentos, y ese trabajo lo empezamos a hacer en conjunto con el estudio que tenía Cali con su socio, y la parte mía de animación. Empezamos a hacer como ilustración y animación. O sea, el libro era como la excusa, y ahí empezamos como de a poco a trabajar en el mundo del libro desde la parte audiovisual, y paralelo a eso se empezó a dar nuestra apoyatura a entrar en el mundo del libro en el sector del marketing, ¿no? O sea, cómo se ayuda a la venta del libro desde el mundo del marketing. Ahí trabajamos con piezas gráficas y algunas piezas audiovisuales como los book trailers o cosas en internet, ¿no? En las redes. ¿Qué es como lo más atractivo que tiene a diferencia de otros por ahí feedback que tienen con otros clientes de otros rubros? ¿Qué es lo que más, o qué es lo que atractivo que ustedes ven de la industria editorial? Siempre las editoriales las sentimos como, más allá de que siempre nos gustaban los libros y nos generaba cierto placer, ¿no?, trabajar con editoriales. En general las editoriales son bastante buena onda, digamos, con nuestro trabajo. Capaz que en otros rubros, o por ahí porque tienen otra visión sobre el diseño y sobre lo que el diseño les puede aportar, sobre todo en la parte de promoción, esto que te decía Vero, con la que empezamos trabajando. Muchas veces se daba que desde las tapas de los libros no podían transmitir todo lo que ellos necesitaban transmitir para la comunicación, para la venta, y lo terminábamos encarando nosotros desde el diseño con todas las piezas que apoyaban esa venta. En todo lo que es el diseño de campaña, ¿no? O sea, como todo el equipo de marketing piensa en un montón de piezas, a ver, como un árbol, ¿no? Y ahí, bueno, vas viendo, o sea, a qué lugar tenés que ir trabajando. Eran piezas en librerías, a veces en los shoppings con librerías, a veces son en vidrieras, que tienen, en la mayoría de los casos es en librerías, pero a veces había situaciones donde el libro permitía poder hacer una puesta en escena en otros locales donde ver un libro te hacía parar y decir, opa, hay un libro acá con zapatos, no sé, ¿no? Como que estaba bueno poder pensar, ver un libro o mover un libro, y llamar a otra gente a unirse a la lectura, ¿no? ¿Y cómo surgió principalmente lo de Eterna Cadencia? Después, ¿cómo se fue modificando esa idea como matriz, digamos, en relación a los distintos productos de Eterna que aparecieron, Big Sur o todos los satélites, digamos? Llegamos a Eterna a través de Big Sur, después de hacer el trabajo de identidad para Big Sur, sí, es que nos convocan de Eterna para hacer ese cambio de identidad visual,
empezando por las tapas de los libros, ¿no? Era donde ellos se sentían que tenían que renovarse más. En ese Ya momento no. venían de tener como unos intentos fallidos, eso es lo que nos cuentan. Les costaba mucho, después de 10 años de tener la maqueta, ¿no? O sea, sentirse cómodos con la maqueta, pero tampoco sabían para dónde ir, como que esa era como un poco la disyuntiva que hablábamos con Pablo y con Leo, de ver por dónde empezar a buscar en una maqueta de muchos años y donde era muy característica en la mesa de las librerías, ¿no? O sea, que vos podías distinguirla de otras editoriales. Sí, no pasaba por ahí digamos que el pedido de renovarse por distinguirse más o por no tener una identidad planteada, pues de hecho la tenía, sino por una cuestión de que sentían esa necesidad de renovarse, de actualizarse, no sé, de generar un cambio. Claro. Por eso había un montón de cosas de esa identidad que había que mantener y que nosotros identificamos como que eran esenciales. Caso La Estrella, ¿no? Y otras donde sí había que poner el ojo y había que trabajar más fuerte. Nosotros fuimos con esta propuesta de estos planos de color muy fuertes, Sí. de reemplazar esa banda. Hubo un cambio tipográfico muy rotundo. Nosotros siempre contamos una anécdota de que identificamos la tipografía que usaba Eterna Cadencia en esa disposición, ¿no? En una banda en la parte de arriba de la tapa. De golpe íbamos por la calle un día con Vero y vimos la misma situación, con la misma tipografía en una iglesia. Y dijimos, bueno, esta es esa solemnidad es la que es donde hay que trabajar y renovar, ¿no? Porque no me acuerdo qué mensaje era. Sí, que no quede como una cosa distante, sino que seguís hablando de literatura y de libros ¿cómo decirlo? O sea, con una buena edición y un buen acabado y bien impresos, todo, o sea, pero que siguen siendo modernos, o sea, que la tapa te sigue gustando, que el objeto el libro como objeto sigue siendo atractivo, ¿no? O sea, Y era ¿vieron el ojo del diseñador reconocer una tipografía y ahí en la calle y reconocer el concepto para que haya que trabajar, ¿no? Y bueno, es una tipografía muy clásica y muy... que sí, qué sé yo. bueno, Nosotros la reconocemos, capaz que sí, eso fue diseñador. Bueno, pero son esas cosas, viste, la tipografía te cuenta cosas, los colores te cuentan cosas, no es lo mismo una que la otra, entonces, bueno, toda esa búsqueda en ese cambio fue un proceso que estuvo bueno transitarlo y bueno, y ver cómo también ellos se animaban a hacer ese cambio, ¿no? Porque también fue complejo para ellos, pero súper abiertos con esa necesidad de querer dar ese paso y temerosos también, ¿no? O sea, súper entendible también. Otra vez que hablamos, habíamos hablado de algo que al principio era como un sello muy distintivo, que era el código de barras. Eso fue un trabajo, una discusión, ¿no? Más o menos, de hacer un código de barras chiquitito y no que ocupase como un tercio de la contratapa, ¿no? Y sí, no hubo que convencerlo mucho, no es que se resistió a ese cambio. Eso había sido había funcionado, o por lo menos eso es lo que nos contaban, que había funcionado como una especie de chiste, un poco rebelde, lo sentimos nosotros, no sé, en su momento, y que pasados 10 años ya no tenía lugar. Y que si bien era como algo distintivo de la maqueta anterior, tampoco era esencial, ¿no? Y también les traía, funcionalmente, traía algunos problemas, sobre todo en la lectura del código de barras
las librerías y qué sé yo. Entonces, optamos por ir a lo convencional, digamos. Desde el diseño en la nueva maqueta también te permite tener más espacio para poder contar un poco más en contratapa, ¿no? De qué va el libro, o si querés, no sé, en las maquetas nuevas agregamos a veces una cita o algún comentario más que siempre al lector nada, le suma, ¿no? Oye, Sí, también parte de esa funcionalidad era ganar un poco de espacio y realmente sacarle importancia a algo que es puramente funcional. Lo pusimos lo más chiquito que pudimos. y hoy el lector está más atento a eso que decís, Vero, de las pequeñeces que suman, digamos, ¿no? Con respecto a ver diseños viejos, que hoy se presta mucha atención desde el diseño a esos detallecitos, ¿no? Que suman. Sí, nada, o sea, me parece que uno como lector, todo lo que puedas incorporar antes de la compra del libro o de decidirte por una edición u otra, porque a veces tenés eso, siempre te suma. Y que tengas un comentario de una persona que para vos es un referente, o que te interesa o te gusta cómo escribe, o cómo critica, cómo opina, me parece que está bueno. Sí, y después también desde el diseño hay un lugar que incorporamos, que es la solapa, la segunda solapa, ¿no? Que generalmente se utilizaba para los títulos anteriores, títulos del autor. Bueno, de hecho en la maqueta de ensayo sigue funcionando así, pero en la maqueta de ficción incorporamos esta cuestión de contar algo más sobre el libro. En este caso, que es el de Lorrie Moore, es una pintura que fue la que inspiró un poco el libro y un poco el título. Sí, el de Mapocho tiene, por ejemplo, los primeros bocetos del libro, con anotaciones de la autora, y así, ¿no? Cada libro va generando sus propias imágenes. En este de Sagasti. Sagasti terminó siendo, no sé, la idea que tenía el autor para la tapa, que en la editorial consideraron que no era lindo para tapa, pero terminó esa idea volcándose. Muchas veces, entre las propuestas que nosotros presentamos, algunas quedan para solapas, ¿no? Algunas posibles tapas terminan siendo solapas. Me parece que eso tiene que ver con esto de que hoy el que compra un libro, esas cositas le atraen, ¿no? Y aparte, parece que el diseño también es, cuanto más puedas contar. Sí, desde el proceso de cómo se hizo todo el libro, en el caso de Leonora Fernández, o sea, ver un escrito de ella, cómo fue su borrador, ¿no? Su libro, la estampita donde pensó, parte de las escenas que ocurren en el libro, está bueno, nada, como lector, después de que leíste el libro, todo te cierra un poco más. Eso me parece que es información que es linda después cuando vos terminás de leer la historia, que te cierra el objeto, ¿no? El objeto libro. Y las propuestas que ustedes hacen, por ejemplo, surge de primero una lectura del libro, digo en un libro concreto, ¿no? Cada libro concreto. ¿Surge del diálogo con las editoras? ¿O es más libre, tienen bastante libertad ustedes? ¿Hay algo conceptual que les dicen? Bueno, cada editorial tiene sus maneras y cada editor tiene sus maneras. En líneas generales nosotros de base pedimos como una bajada de qué es lo que ellos se imaginan, digamos, la información de contratapa, te diría que eso es lo mínimo, y una bajada de lo que la editorial espera de esa tapa, ¿sí? O sea, cuál es el concepto que quieren. Y si es posible, que nos pasen o los primeros capítulos o el libro entero, cuando pasa eso es fabuloso, porque
porque también podemos sumar como el aporte como lectores y diseñadores sobre, nada, a sumar a ese concepto, y además, o sea, podemos hacer la opción que nos pide la editorial, el editor en sí, y después poder proponer lo que nos pasa a nosotros con esa lectura, ¿no? Que a veces es diferente lo que nos pasa uno con el otro, entonces también salen propuestas diferentes, y eso me parece que te da como ese abanico en esa diversidad de etapas que presentamos en esa opción de bocetos, ¿no? Sí, particularmente a mí me gusta leer el libro antes de ponerme a diseñar, me es necesario, pero muchas veces los tiempos no dan, sobre todo para leerlo completo, entonces uno tiene que hacerse más o menos una idea. Muchas veces el libro no está, porque no está terminado, muchas veces es solo un concepto, nos ha pasado a hacer tapas sin poder ni siquiera recibir no sé, una idea de lo que va el libro, porque era top secret, o no sé. Sí, capaz que un libro más político, ¿viste? Sí. Que es como del momento, entonces tenés que tener ciertos cuidados, si el libro no viene, pero tenés como un imaginario. Siempre está bueno tener como esa bajada conceptual inicial que necesita ver la editorial. Después se va trabajando sobre eso, o sea, a veces, digamos, esa primera tanda de bocetos funciona perfecto, y a veces requiere una segunda tanda, ¿no? Y bueno, esos son parte de los procesos de diseño, donde hay que ir viendo cuál es el punto de encuentro, ¿no? Sí, hay como un montón de gente, ¿no? Entre medio del diseñador y el autor, digamos. Y depende de cada libro, ¿no? Es como que en esas etapas se van cayendo o generando nuevas ideas. Nos ha pasado de resolver libros directamente con los autores, trabajando con los autores y con ideas que plantean los autores, y la mayoría de las veces no hay contacto siquiera con el autor. Salvo de que avale o no avale algún diseño, o el diseño final, o lo que sea. Hemos trabajado con libros hermosos donde uno puede, como diseñador, poder, esto que conversábamos hace unos instantes, cuando lees el libro o el proyecto te interesa desde lo cultural, desde lo educacional, es súper interesante poder formar parte como estudio externo del equipo de edición, y poder participar junto con los ilustradores, los editores y toda la gente que trabaja en el armado de un libro, ¿no? O sea, es un montón de departamentos, ¿no? De sectores que se tienen que poner en conjunto con la dirección del editor, ¿no? Y en cuanto a esa libertad que nos preguntabas, de que en general nosotros no es que nos guste trabajar con mayor libertad, muchas veces mucha libertad es no tener mucha información y que tampoco está bueno, y otras veces tener mucha información y mucha bajada de parte de la editorial, también, ¿viste? Te sentís medio atado de manos. Pero en definitiva la libertad la terminás teniendo, ¿no? En cuanto a las propuestas que podés hacer. Después, muchas veces no quedan las propuestas que a nosotros más nos gustan, pero bueno, eso es parte del proceso de trabajo, ¿no? No, y no está en la complicación. Me parece que parte del proceso de diseño es poder encontrar ese punto en común entre lo que la editorial está necesitando, por eso nos llama, sí, ¿no? Y tratar de nosotros, en esas entregas sucesivas que vamos haciendo y vamos ajustando justo con ellos, cómo va creciendo el trabajo, cómo vamos avanzando en poder tener esa tapa o esa colección o ese libro entero, cuando haces el interior también, en el producto que se estaba buscando, y que todos quedamos contentos. Para mí, o para nosotros, ¿no? Eso es como poder terminar el trabajo con todos contentos, nada, es una felicidad re linda. Y exige pensando en esta experiencia nueva que es la editorial Relenti, diseñar libros así ilustrados,
¿eso implica otro tipo de desafío o no? ¿Es pensando también que tiene otro emisor? Sí, hay que tener, se toman en cuenta otros parámetros porque son niños, obviamente, sobre todo en cuanto a la lectura, pero así como también se toman recaudos para escribirlos, ¿no? Para definir cuáles son las ilustraciones. En general, por lo menos con Ralenti, hay como una preocupación por parte de ellos especial de estar haciendo libros para niños y que tengan como un diferencial, ¿no? Están proponiendo algunas cosas nuevas, interesantes, como por ejemplo, están haciendo libros de poesía para niños, ilustrados, o libros que tienen como una multiplicidad de géneros y de recursos, libros que son novela, que son cómic, que son parte cómics, que son ilustrados, que Sí, donde tienen como otro claramente la ritmo. ilustración convive con el texto de una manera completamente diferente a otros libros que a veces ves en el mercado, donde esto, que empezás y tenés 10 páginas de texto corrido con alguna que otra viñetita de ilustración, de repente una doble página divina, y después sigue un poco de texto, algunas viñetas, y de repente viene un cómic. Todo en un mismo libro, en una misma historia, donde para esos lectores un poquito más independientes, de 9, 10 años, que ya se están empezando a largar solos, pero todo ese texto es un montón, pero mechado de esa manera hace que sea mucho más llevadero, no sé, tiene como ese ritmo también como que me parece que es a lo que apuntan las chicas de Ralenti, de esto, de la cosa cinematográfica, ¿no? De poder ir como saboreando ese cuento, esa historia de distintas maneras. No sé, nos parece súper interesante. Participar del proyecto con ellas está buenísimo. ¿Qué dificultad o barreras o algo que sea lo más difícil de diseñar para editoriales? ¿Qué es lo que más, la piedra en el zapato sería? Mira, las dificultades son las propias de cualquier proceso de diseño. Creo que cada editorial es un mundo aparte. Lograr llegar digamos, a tener un buen resultado es necesario. Nada, transitar ciertas cosas, o sea, a veces lo que te parece, o sea, uno puede presentar bocetos, ¿no? Y no es que no gustan, a veces necesitamos seguir profundizando en esa beta que se empezó a abrir, ¿entendés? O sea, no es que todo sale, no es que un trabajo se hace en un mes. Hay proyectos que son largos y proyectos que duran 6, 8 meses, en donde es un crecimiento en cada entrega, ¿no? O sea, y no es que en la editorial se hace la difícil o nosotros no entendemos nada, se va aprendiendo y se va afinando en las sucesivas entregas, entonces poder tener alguna complicación en realidad es como el desafío, o por lo menos así es como lo tomamos nosotros, o sea, el desafío de decir, bueno, nada, esto no está funcionando, hay algo que tenemos que corregir, Sí. por dónde es, y empezar como, bueno, avanzar sobre eso, es como nada, es la piedra, pero es la que te hace volver a repensar y decir, esto hay que sacarlo adelante porque esto no está funcionando, o sea, tiene que ser otra cosa. Y generalmente las correcciones son acertadas, no es que uno se las sabe todas, lejos de eso. ¿Hay algo también de adaptativo en su rubro? Sí, bueno, hoy por hoy no están saliendo la cantidad de libros que podrían estar saliendo, como cualquier rubro está golpeado, capaz que los libros más que otros, y eso trae consecuencias, qué sé yo, no sé, nos está pasando últimamente que estamos adaptando lomos de libros, porque están haciendo reediciones y las reediciones se están haciendo en otro papel que capaz que es más barato, entonces
implica que esos lomos cambien 5 milímetros. Sí, la industria se va adaptando a la situación, pero creo que como toda industria, sobre todo argentina, en estos momentos, Le buscan la vuelta. le buscan la vuelta, sí, claramente. Igual desde el diseño, no, digamos que no hay una limitación, o sea, capaz que sí en el trabajo de impresión, ¿no? O sea, en la elección del papel o en los acabados. Sí, como que te quedas corto de recursos, a veces si querés sumarle algo más en tapa, o si es un libro de infantiles, si podés sumar alguna cosa más. Pero bueno, tratando de mantener ese espíritu que se quiere mostrar en el libro, tratamos desde el diseño poder, lo que no se puede de una cosa, poder sumarlo de otra, ¿no? O sea, si no puedes tener el acabado de imprenta, o ese desplegado, o esa solapa más grande, poder sumar ese plus desde el diseño, capaz que trabajar, no sé, en una retiración o en otra cosa más. Bueno, Vero, Cali, gracias. Ahora sí. Bueno, cualquier cosa que necesites nos chiflas.